Hola chicos y chicas, bienvenidos a una jornada más. Esta es la segunda guía de aprendizaje y este día hablaremos sobre un tema muy interesante. Y ¿verdad? Es la estructura atómica. Bienvenidos. Desde hace muchos años atrás, era considerado que la materia era continua e indivisible, hasta que en el siglo XVIII diversos estudios experimentales confirmaron que es posible separar en partículas más pequeñas. Estas eran denominadas átomos. Ahora, ¿qué es un átomo? Un átomo es una partícula pequeña o más pequeña de un elemento, es decir, la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Los átomos están formados por tres tipos de partículas: los electrones, protones, neutrones. Cuando varios átomos iguales o distintos se unen entre sí, forman las moléculas. Ahora, el átomo está dividido en dos partes: el núcleo, que está formado por protones y neutrones y alberga la casi totalidad de su masa y tiene carga positiva. Ahora, en la corteza, que es la segunda parte, está integrada por elementos de carga eléctrica negativa y su masa es cero. Ahora, desde hace mucho tiempo atrás, como veníamos hablando, ¿verdad? Estudiaremos la estructura de un átomo y los modelos atómicos más importantes que se han presentado a lo largo de los años, llegando al modelo atómico actual. Ahora, el modelo atómico, ¿verdad? Si bien los filósofos griegos en los años 500 antes de Cristo, ellos sabían y tenían en cuenta que todo debía contener partículas denominadas átomos, esas partículas diminutas que se caracterizan en la materia. Ahora, la idea de los átomos no se convirtió en teoría científica sino hasta el año 1808. Y acá vamos a ver diversos modelos y ahí tenemos el esquema que nos muestra como una línea del tiempo sobre los diferentes modelos atómicos. Y vamos a empezar con el primero. Modelo atómico de John Dalton. Este modelo en particular, a través del científico John Dalton, creó una teoría atómica que no intenta describir ni presentar un modelo, pero su teoría se puede resumir en dos puntos. Las sustancias se pueden dividir hasta partículas indivisibles y separadas llamadas átomos. El número dos, los átomos de un mismo elemento son iguales esencialmente en masa y propiedades. Los de otros elementos tienen diferente masa y no se pueden crear o destruir. Al combinarse dos o más elementos forman un compuesto y la fracción más pequeña de este elemento es un átomo compuesto integrado por dos átomos compuestos idénticos en una relación numérica sencilla de átomos de cada elemento que lo conforma. Por lo general, en una reacción química, los átomos se reacomodan para formar nuevos compuestos. Y acá ahora tenemos una representación esquemática en donde podemos ver átomos del elemento X que están representados por esas esferas en color rojo y átomos del elemento Y que están representados por las esferas de color verde. Y que al unirse forman un compuesto formado tanto por los elementos X como los elementos Y. Acá, ¿verdad? Prácticamente se trata la manera de describir la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, en el cual explica que durante una reacción química las sustancias que intervienen no se crean ni se destruyen, solamente se transforman y producen
productos, tal y como nosotros podemos observar en esa imagen. En el segundo modelo atómico pertenece a Joseph John Thomson y acá él describe este físico inglés, a través de un experimento, descubrió que los rayos catódicos eran idénticos sin importar el material de los electrodos o del gas que contenía el tubo, llegando a la conclusión de que las partículas de carga negativa forman parte de todos los átomos que después Stoney nombraría electrones, en donde demuestra la relación entre la carga eléctrica y la masa de estas partículas. Con este trabajo, Thomson ganó el Premio Nobel de Física en 1906, que permitió explicar la electricidad estática descubierta por Tales de Miletos. Imagínense cómo viene avanzando todos estos descubrimientos científicos a través del tiempo. En este momento, imagínense, también Faraday realizaba experimentos sobre la electricidad y algunas sustancias disueltas en agua. Asimismo, otro personaje que se llama Millikan, con todos los hallazgos encontrados por Thomson, por ahí más o menos en el año 1908 o 1917, llevó a cabo una serie de experimentos en los cuales él encontró la masa de un electrón, en el cual el valor de la carga es bastante pequeño, es decir, 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Los experimentos que dieron origen a la propuesta del modelo atómico de Thomson se realizaron en 1897. Sin embargo, él lo publicó mucho tiempo después, reportándolos en el año 1902. Esto se considera el átomo como una gran esfera, así como usted lo puede ver en la imagen en la parte superior derecha. Ahí usted observa una gran esfera con carga eléctrica positiva en la que se distribuyen los electrones como pequeños granitos, al cual Thomson denominó budín de pasas. La identificación de la partícula con carga negativa llamada electrón fue posible explicar posteriormente cómo se unen los compuestos que hoy se conocen como enlaces. Posteriormente, se dio el descubrimiento de nuevas partículas y los experimentos llevados a cabo por Rutherford demostraron la inexactitud de tales ideas. Prácticamente, Rutherford desbancó todos estos descubrimientos que había hecho Thomson. Vamos con el siguiente modelo atómico y él es Ernest Rutherford. Y él, un físico y químico neozelandés, haciendo pasar por un haz de partículas alfa a través de una laminilla muy delgada de oro, logró deducir que la mayor parte del átomo es vacío y que existe una zona con carga positiva a la cual él llamó núcleo. Esa imagen la podemos ver en la parte inferior izquierda. Rutherford basó sus estudios en las partículas alfa. Para estudiar su comportamiento, colocó en una caja de plomo una muestra de radio y a cierta distancia una pantalla fluorescente y entre ambos una lámina de oro de grosor de 4 por 10 a la menos 5 metros. Y observó tres detalles. La mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin sufrir ninguna desviación. Entonces debía haber espacios vacíos entre los átomos de oro. Uno de cada 40.000 partículas alfa se desviaban en un ángulo mayor de 90 grados en la lámina de oro. Esto implica la existencia de un núcleo con carga positiva que provoca esta desviación. Número 3. Una de cada 40.000 partículas alfa rebotaban en la lámina de oro. Esto implicaba la existencia de un núcleo con carga positiva. Y en la parte derecha de su pantalla, usted observa el modelo atómico de Rutherford.
Acá, en el centro del átomo está constituido por el núcleo, donde se recibe su masa con carga positiva, a la que llamó protón, y una atmósfera electrónica compuesta de órbitas indeterminadas en las que se encuentran los electrones, como el sistema planetario, por lo que debe haber espacio vacío. Sin embargo, se tenían algunas dudas sobre este modelo, y no fue hasta 1920. En 1920, que James Cladwell, con experimentos semejantes a los de Rutherford, lo confirma y además descubre una partícula atómica con una masa igual a la de protón y sin carga, a la cual llamó neutrón. Rutherford suponía que si el electrón está cargado eléctricamente y se encuentra en movimiento constantemente, utilizará energía, lo que provocaría que ésta disminuya gradualmente hasta agotarla, y entonces el electrón caería hacia el núcleo destruyendo al átomo. Sin embargo, su hipótesis no pudo ser comprobada, es decir, no pudo ser demostrada. Este modelo sirvió de base para el modelo propuesto por su discípulo, es el que vamos a ver a continuación, Niels Bohr, marcando el inicio del estudio del núcleo atómico. Y así observamos el modelo atómico de Niels Bohr. Y este señor es un físico danés, y él propuso dar una explicación del por qué los electrones presentaban los espectros de emisión y absorción y por qué eran diferentes unos de otros. Para ello retomó los trabajos de Max Planck acerca de los cuantos o fotones y de Gustav Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama del mechero cuando se quemaban algunas sustancias. Bohr supuso que los electrones se encontraban y giran en órbitas definidas y que cada una contenía una cantidad de energía. Por esta razón los llamó niveles de energía. Así como usted puede ver nivel 1, nivel 2, nivel 3. Él planteó que en este estado basal los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro. Para ello, se necesita absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, es decir, hacia afuera, adquiere un estado de excitación y se produce un espectro de absorción. Al regresar a su estado basal, emiten energía en forma de luz o fotones y producen un espectro de emisión. El éxito del modelo de Bohr consistía en que pudo predecir con precisión, basándose en su modelo, el espectro de hidrógeno. Entre las aportaciones de él tenemos tres. Él explica que la energía del electrón no se pierde y por lo tanto no cae al núcleo. Literal B, las órbitas del átomo son circulares. Literal C, las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los electrones del último nivel, es decir, los niveles de valencia. Describe con precisión el espectro del hidrógeno. Tenemos también el siguiente modelo, y este modelo es el siguiente. El modelo atómico de Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Él, particularmente, fue un físico y filósofo y lo desarrolló en 1926. Este es un modelo cuántico no relativista. Las características de este modelo atómico son las siguientes. Describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias. Él postula que los electrones se mueven constantemente.
Es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. No predice la ubicación de este. Las áreas de probabilidad donde se hallaría el electrón se denominaban orbitales atómicos. En los orbitales se describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden definirse entre nubes de electrones. El modelo no contempla la estabilidad del núcleo, solo remite a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo. Todo y cada uno de estos científicos han dado grandes aportes con sus investigaciones. Si bien es cierto, estos no son los únicos modelos atómicos que surgieron, sino los que más aportes han brindado al desarrollo del que ahora se llama modelo atómico actual. Y es el que vemos a continuación. Ahí usted puede ver ese modelo atómico. Fue desarrollado en la década de 1920, gracias a los aportes de varios científicos, entre ellos Einstein, Schrödinger, Heisenberg y Broglie. El modelo está basado en la mecánica cuántica ondulatoria y es acá donde se toman 4 números cuánticos: la n, la l, la m y la s, con los cuales se puede describir la posición de cada uno de los electrones, y ahí se puede observar en la imagen. Ahí muestra los orbitales que se mencionan en esta teoría. Ahora, ¿qué postula este nuevo modelo atómico actual? Que los electrones distribuidos en niveles de energía, en este caso es el número cuántico que lo representa y es la n. El número 2, los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder o ganar energía, exceptuando cuando pasan a otro nivel. El tercer postulado menciona que cada nivel de energía tiene subniveles, los cuales constan de uno o más orbitales. El número 4, un orbital con nube electrónica se llena con 2 electrones con rotación contraria, es decir, distintos niveles de spin. El número cuántico S. Muy bien, hasta acá, ¿verdad? Podemos denotar todos estos niveles de energía. Ahora bien, vamos a pasar a otro subtema muy importante también, el número atómico. Este número atómico se representa con la letra Z y este es el número de protones en el núcleo del átomo. Aquí en el caso, ¿verdad? Al ver algunos de los modelos atómicos planteados por los diferentes científicos, solo se ha descrito al átomo en términos generales, pero aún no se ha respondido una pregunta bien importante. ¿Qué es lo que hace que un átomo sea diferente de otro? Por ejemplo, es que son distintos un átomo de oro con un átomo de carbono. Y la respuesta a esta pregunta es bastante simple y sencilla. Los elementos difieren entre sí por el número de protones que hay en el núcleo de su átomo. A este valor, ¿verdad?, se le conoce como el número atómico del elemento. Y lo vemos ahí en pantalla, que está representado por la letra Z. Y lo vemos aquí en este ejemplo del boro. Y está marcado en rojo, ¿verdad? Ese número atómico es el 5, es decir, la cantidad o el número de protones que está en el núcleo del boro. Tenemos acá otro ejemplo, el carbono. Tenemos el número atómico 6 y si usted puede observar los protones, que es la cantidad de que se designa en este número atómico, lo podemos ver en su núcleo.
y aparecen 6 protones y estos están designados en la parte superior izquierda del símbolo del carbón. Y es así como se designa y se conoce el número atómico. Tenemos ahora el número másico y este es el número de masa y está designado por la letra A mayúscula. Y este no es más ni menos que el número de protones que estaba designado con Z, es decir, el número atómico más el número de neutrones, que se caracteriza por la N mayúscula. Y lo mostramos en una forma abreviada. A es igual a Z más N. Y tenemos dos ejemplos, tanto del hidrógeno como del carbono. Veamos el hidrógeno. El hidrógeno, tenemos ahí nuestra fórmula abreviada, A igual a Z más N. Y sabemos que el número de protones es igual a 1. Y el número de neutrones, 0, es decir, que no posee neutrones. Entonces, sumamos 1 más 0, este va a ser igual a 1. Ahora veamos el ejemplo número 2. Si usted observa en la lámina anterior, tenemos que la misma cantidad de protones, es decir, el número atómico, tiene la misma cantidad de neutrones. Y si usted observa, el número de masa es igual al número de protones, es decir, 6, más el número de protones es igual a 6 también, tenemos un total de 12. Este 12 es su número de masa. Prácticamente, ¿verdad? Se ha mencionado anteriormente que los átomos cuentan con electrones, protones y neutrones. Pero realmente hay un número muy importante con el cual se resuelven muchos de los problemas que se plantean en el área de la química. Y este, ¿verdad? Es como lo mencionábamos ahí en la explicación, el número másico. Y conseguimos otro acá, vemos una diferenciación, mire. Tenemos en esta imagen el núcleo atómico del litio. Si usted observa el número másico, como decíamos, el número de masa va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones, que son los que están en el centro. Tenemos 3 protones y tenemos 4 neutrones. Este nos da una cantidad de 7, como lo vemos en la parte superior izquierda. Y tenemos el número atómico, que es Z igual a la cantidad de protones que hay en su núcleo. Y este definitivamente es 3. Muy bien. Entonces, tenemos a forma de conclusión que la evolución de los modelos atómicos indica que la ciencia siempre está en constante avance, en constante desarrollo, y que cada día se conoce y descubre algo nuevo. El átomo inició siendo definitivamente una partícula indivisible y con los distintos experimentos realizados a lo largo de los años se encontró que todavía podía ser divisible. Y es así como se descubrieron los neutrones, los protones y los electrones, en los cuales cada una de sus subpartículas tiene una carga y una masa distinta. Gracias a todos esos descubrimientos, se tiene una mejor comprensión de la materia y los cambios que hay en ella, asimismo de su comportamiento.